Noches. Cordial saludo para todos los compañeros de Ingeniería de Sistemas. Mi nombre es Ramiro Andrés Bastidas Muñoz, pertenezco al CEA de Cali. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Actualmente trabajo en una empresa de medicina domiciliaria llamada EMI SA, donde me desempeño como técnico en farmacia. Estudié esta carrera como reto profesional y porque hace años atrás la inicié, pero no la pude terminar. Me gustaría más adelante, en un futuro cercano, volverla a ejercer. No estoy involucrado en las TI, solo por momentos oriento a mis compañeros en temas relacionados con la informática. Voy a hablarles un poco sobre la evolución histórica de las bases de datos. El término base de datos fue escuchado por primera vez en los años 60 en California, en el año 1963. Durante ese tiempo, pues también se desarrolló el primer sistema de gestión de bases de datos. Ya a finales de la década de los 60, la empresa IBM constituyó el modelo jerárquico de datos. En el año 1970, el señor Edgar Cole propuso un nuevo entramado de representación de datos denominado el modelo relacional de datos. Esto provocó el desarrollo del sistema de gestión de bases de datos. Ya aproximadamente en los años 80 se consolida el modelo relacional de datos y a finales pues de ese mismo año, de esa misma década, perdón, aparecen las consultas SQL en las bases de datos relacionales. Ya a finales de los años 80 y comienzos de la década de los 90 se realizaron muchos avances en los aspectos de las bases de datos. Aparecieron lenguajes potentes eh, y modelos de datos más ricos, y ya pues muchos fabricantes han desarrollado sistemas especializados para la creación de datos procedentes de varias bases de datos y su ejecución. Algunos conceptos relacionados con bases de datos, pues el fundamental es base de datos, que es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto y están almacenados sistemáticamente para un uso posterior. El sistema gestor de base de datos es otro concepto que básicamente es el programa que permite almacenar y posteriormente acceder a los datos en una forma estructurada. Existe la base de datos estática, que es una base de datos de solo lectura, que no se le pueden realizar modificaciones. Está la base de datos dinámica, donde la información almacenada se puede ir modificando con el tiempo. Está la base de datos jerárquica, donde los datos se organizan en forma de árbol invertido. El nodo de información puede tener varios hijos. Está la base de datos de red, que su diferencia con la anterior es que un mismo nodo puede tener varios padres. La tendencia actual de las bases de datos es que ya estas han entrado en la era del Internet, donde se emplean para almacenar datos a los que se tienen acceso a través de los navegadores web, como Google Chrome, como Internet Explorer, como Opera. Todos los fabricantes de bases de datos los están haciendo más adecuados para implantarlos en Internet. Este campo de las bases de datos está siendo impulsado por multimedia, por el video interactivo, por las bibliotecas digitales y aún por proyectos científicos como la elaboración del genoma humano. Un ejemplo común pues, de las bases de datos son las operaciones realizadas con tarjetas débito o crédito. También está de ejemplo de bases de datos las guías telefónicas en formato electrónico, ya que estas contienen el número de teléfono, el nombre de la empresa, la dirección de la empresa y también el correo electrónico. Finalmente, pues quiero mostrarles algunas conclusiones del trabajo. El concepto de base de datos fue escuchado por primera vez en California, Estados Unidos, en el año 1963. La empresa IBM fue una de las promotoras de las bases de datos jerárquicas y un ejemplo pues de bases de datos es el directorio telefónico.
Eh, Muchas gracias por su atención y espero pues poder seguir avanzando y aprendiendo mucho más de este curso.